Buenas tardes para todos. Antes de comenzar con el desarrollo de este conversatorio, quiero recordarles las recomendaciones que fueron entregadas a ustedes por el medio del correo. Les solicitamos a todos los participantes mantener silenciados los micrófonos y apagadas las cámaras para que el desarrollo del conversatorio no se vea afectado, ni se genere cualquier tipo de desorden. De antemano queremos agradecerles por hacerse partícipes de este tipo de escenarios. Estos conversatorios han surgido a raíz de las problemáticas y de las calamidades que vivimos actualmente en nuestro entorno. Mi nombre es Iván Darío Medina, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia ambiental. Soy el gerente general de la empresa ICAMA Acciones Sostenibles. Nosotros somos una organización que se encarga de prestar servicios y consultoría en temas ambientales, sanitarios, forestales, civiles y de arquitectura. Tenemos experiencia en el trámite que hay que realizar ante la autoridad ambiental, como permisos de vertimientos, concesiones de agua, permisos de ocupación de cauce, entre otros. Hemos trabajado en proyectos de vías, hemos trabajado asesorando al sector hotelero, al sector recreativo y entre otros. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es de biosólidos. El tema se va a desarrollar por el profesor universitario José Castellano Rosso. El profesor José Castellano Rosso es microbiólogo con énfasis en alimentos de la Universidad de Pamplona. Es magíster en microbiología de la Universidad Nacional y es doctor en seguridad de alimentos de la Universidad de Jaén. Sin más demoras y sin ningún preámbulo, le damos la bienvenida al profe José. Eh, para el tema de las preguntas que bien ustedes quieran realizar, les solicitamos que las hagan por el medio del chat. Para esto, les recomendamos en la parte del diseño dejarlo siempre en barra lateral para que de esta manera el espacio que se está trabajando no se vea alterado. Y a final del desarrollo del tema, las preguntas se vendrán desarrollando de forma aleatoria si el tiempo lo permite. Queremos agradecerle y damos la bienvenida al profesor José. Muchas gracias. El tratamiento de los lodos, qué tratamiento de los lodos son los que se llevan a cabo hoy en día, la caracterización que debe llevarse a los lodos para su tratamiento y posterior clasificación, y posterior a la clasificación de los biosólidos, entonces, ¿qué uso se le pueden dar a los biosólidos, especialmente el uso agrícola? Entonces, los lodos son el subproducto principal del tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Son sólidos con un contenido variable de humedad que no han sido sometidos a un proceso de estabilización. Aquí tengo que aclarar lo siguiente, eh, que los lodos, cuando no son sometidos a los lodos tienen que ser sometidos a un proceso de estabilización. Cuando son sometidos a un proceso de estabilización, se les llaman biosólidos. En algunos países simplemente se les denomina son los sólidos, los estabilizados, ¿no? En el caso de Colombia, pues existe el término de biosólido para referirse a los lodos que han sido estabilizados. Eh, bueno, el principal problema que acarrea a los lodos es que los lodos, digamos, el manejo de los lodos constituye uno de los mayores costos de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Por el tratamiento que se tiene que hacer y por el transporte o por la adecuación final de estos lodos. Entonces, es un problema importante que se lleva a cabo desde el punto de vista de la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, también porque la cantidad de lodos muchas veces se ve limitada porque las plantas no tienen suficiente espacio, digamos, para el almacenamiento de estos lodos, lo cual genera malos olores, atrae vectores y numerosos roedores, ¿ya? Otro problema importante de los lodos es que puede presentar una gran cantidad de metales pesados que pueden traer problemas a la salud de las personas.
y también pueden contaminar pues el medio ambiente, las aguas, el suelo y el aire también. En el caso de los patógenos también es un problema importante porque los lodos albergan numerosos tipos de microorganismos, entre ellos microorganismos que son benéficos y microorganismos que son patógenos. Dentro de los patógenos encontramos los coliformes fecales, que son causantes de las enfermedades diarreicas agudas, uno de los principales causas de muertes en niños menores de 5 años a nivel mundial. Encontramos también microorganismos, bacterias como la salmonela, encontramos huevos del mintos como Ascaris lumbricoides, tenia. Encontramos también que los lodos albergan diferentes virus entéricos que pueden llegar a causar enfermedad en los seres humanos. Eh, bueno, los lodos, prácticamente todos los países del mundo pues generan lodos, ¿no? Encontramos que a nivel mundial los países que más generan lodos pues los encontramos en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea genera aproximadamente 9,2 millones de toneladas al año de lodos, de los cuales encontramos que solo el 18% de esas millones de toneladas son utilizadas o son depositadas como relleno en tierra. Y el 23% es utilizado para la recuperación energética, como fuente de energía. Podemos destacar también que los Estados Unidos de Norteamérica también es uno de los países que produce mayor cantidad de lodos, ¿sí? Y también encontramos que China, ¿ya? Y Japón. Podríamos decir que la gran cantidad de lodos está asociada también a la densidad poblacional, ¿no? En, en América encontramos también, por ejemplo, países como México que producen aproximadamente 0,6 millones de toneladas al año de lodos, ¿ya? De los cuales el 76% son depositados como relleno en tierra, ¿ya? Nótese que los países como Brasil, México, no utilizan los lodos como fuente energética, ¿ya? En el caso de México, por ejemplo, podemos encontrar que México produce 0,5 millones de toneladas al año, ¿ya? De los cuales el 45% son utilizados son utilizados como depósito en tierra. En Colombia, encontramos que aproximadamente se producen 274 toneladas día de lodos, ¿ya? De los cuales esto equivale a 101.835 toneladas al año, de las cuales el 97% de esos lodos se producen en las plantas de tratamiento de El Salitre en Bogotá, de San Fernando en Itagüí, Antioquia, y en la planta de Cañaveralejo en Cali. Estos son datos del 2013, ¿ya? En comparación con otros países, pues Colombia está produciendo mucho menos lodos, pero también es por la cantidad de población, por la densidad poblacional que tiene nuestro país. Bueno, a nivel mundial, debido, digamos, a esta problemática de los lodos, que albergan metales, que tienen microorganismos patógenos, que no se sabe qué hacer con ellos, pues a nivel mundial se han implementado o se han sacado diferentes normas, ¿no? Se ha legislado para poder hacer un uso adecuado de los lodos, ¿sí? Eh, entonces podemos ver que los Estados Unidos pues ha sido pionero en, digamos, en la regulación de los lodos por medio de la norma
la norma CFR 40, parte 503, donde ellos, eh, digamos que implementan o dan los criterios para el control de los patógenos y los vectores que se producen en los lodos de aguas residuales. Podemos ver que en Brasil se ha implementado la norma CONAMA a partir del 2006, donde también definen los criterios y los procedimientos para el uso agrícola de los lodos, ¿sí? Y su disposición final. En México encontramos la norma Semarnat 2002, esto se dio en el 2002, donde también regula y categoriza los lodos, especialmente los biosólidos, en diferentes categorías. En el caso de Colombia, pues encontramos que esta normatividad solamente se dio hasta el año 2014 por medio del decreto número 1287 emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En Colombia se había hablado de diferentes términos como lodos, como biosólidos, pero hasta el año 2014 es que se establecen los criterios para el uso de los biosólidos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, bueno, en este caso municipales. ¿Qué contempla esa norma? Contempla unos niveles o límites permisibles para poder categorizar el lodo en A o B. El lodo que es categorizado como A es utilizado o se puede utilizar para uso agrícola, mientras que el lodo categorizado como B se utiliza principalmente para la restauración de suelos erosionados, para la restauración de suelos. Entonces, estos lodos deben de tener unas concentraciones mínimas de metales pesados, ¿sí? Entre esos metales encontramos el arsénico, el cadmio, el cobre, el cromo, el mercurio, el molibdeno, el níquel, el plomo, el selenio y el zinc, ¿ya? Entonces vemos que para el caso del cobre, el cromo y el zinc, los niveles son un poquito más elevados, encontrando entre 1000, en este caso 1000 para cobre y cromo, y para el zinc 2000 miligramos por kilogramo de lodo en base seca, en este caso el biosólido en base seca. También la norma nos permite categorizar el lodo en A y B según los niveles de patógenos que se encuentren. Entonces la norma nos dice que a los lodos se le tienen que aplicar los siguientes análisis, se le tiene que determinar la concentración, la presencia o ausencia de salmonela, ¿sí? En este caso, si hay ausencia de salmonela, se categoriza como A. Los coliformes fecales deben de estar por debajo de 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo. Los huevos del mintos en 4 gramos del biosólido deben de estar por debajo de un, de un huevo en 4 gramos del biosólido. Y los virus, entonces la norma habla de los virus entéricos que deben de estar ausentes. También tienen que estar menor a una unidad formadora de placa por cada 4 gramos de suelos. La norma nos permite también, si no se puede hacer el parámetro de virus entéricos, como indicador podemos tomar la concentración de fagos somáticos. Los fagos somáticos son los virus que atacan a las bacterias, ¿ya? Y que este indicador tiene que estar por debajo de 5 por 10 a la 4 unidades formadoras de placa por gramo, ¿vale? Esos son los criterios que deben de cumplir los biosólidos para ser categorizados como A o como B. A, repito, es para uso agrícola y B para la restauración de suelos principalmente. Tiene otro tipo de aplicaciones, pero podemos resumirlo como restauración de suelos. Y categoría A como uso agrícola, ¿ya? Como uso agrícola. Entonces, cuando nosotros hablamos de uso agrícola, estamos hablando de que los biosólidos, en vez de convertirse en un problema, de ser un problema, aquí hay una oportunidad, ¿sí? ¿Una oportunidad para qué? Para utilizar esos biosólidos como fertilizante agrícola,
sobre todo, por ejemplo, en nuestro departamento, que es netamente agrícola, nosotros podemos utilizar este biosólido como fertilizante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los biosólidos que se producen en plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente las aguas domésticas, tienen una alta concentración de materia orgánica, una alta concentración de carbono orgánico total. Tienen también una alta concentración de nitrógeno, de fósforo y tienen microorganismos benéficos, como también tienen, eh, podríamos decirlo así, oligoelementos que ayudan a la fertilización del suelo, digamos, a la fertilización del suelo, a la recuperación del suelo, a utilizar este producto como fertilizante, como para uso agrícola, o sea, para poder, como fertilizante para cultivos, para diferentes tipos de cultivos. También podemos decir que si para esto pues tiene que cumplir con la categoría A, ¿no? Que son los parámetros que acabé de explicar anteriormente. O se puede utilizar como para la restauración de suelos, o se puede utilizar como fuente de energía. En este caso nosotros en Sudamérica no se ha hecho esto, no se ha utilizado como fuente de energía, solamente lo han hecho los países desarrollados. ¿Por qué como fuente de energía? Porque el lodo tiene gran cantidad de materia orgánica y por tanto tiene gran cantidad de energía química acumulada que se puede liberar en forma de calor. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios de los biosólidos como fertilizante? Mejorar la estructura física del suelo, ¿sí? Evita la erosión, incrementa la retención del agua debido al contenido de materia orgánica, favorece el desarrollo de la vegetación, favorece el intercambio de aire a las raíces, ¿sí? Incrementa la capacidad de intercambio de nutrientes entre la planta, entre las raíces de la planta y el suelo, ¿sí? El crecimiento de las plantas va a ser mucho más vigoroso y se ha determinado también que disminuye el daño causado por insectos. ¿Qué tratamientos se le pueden hacer al biosólido, perdón, al lodo para convertirlo en biosólido y poder utilizarlo en la agricultura? Podemos hacer varios tratamientos, ¿sí? Eso depende de varios factores, pero los más utilizados es la alcalinización. La alcalinización es la utilización de materiales, como su nombre lo indica, alcalinos, por ejemplo, como la cal, en este caso el óxido de calcio, ¿sí? Que permite incrementar entonces el pH del biosólido hasta un pH de 12, inactivando o matando los microorganismos y por tanto favoreciendo pues favoreciendo, digamos, de que este biosólido pueda ser utilizado desde el punto de vista agrícola. También podemos tratar el lodo por medio del secado. Este secado se puede hacer en un lecho de secado, generalmente es un tratamiento, digamos, que se le hace el lodo in situ, o sea, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Este secado puede ser natural o térmico, ¿ya? O se puede utilizar también el compostaje para poder, digamos, desinfectar el lodo. Entonces, la alcalinización, pues es agregar un material alcalino. El material que más se ha utilizado es el óxido de calcio, que es la cal viva, que permite un incremento rápido del pH superior a 12, lo que hace que se reduzcan los patógenos. Es un proceso relativamente económico, digamos relativamente económico porque hay que transportar la cal hasta hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. La cal también vale, ¿sí? Digamos, el tratamiento con óxido de calcio incrementa la masa de los lodos, ¿sí? Y tiene algo positivo y es que corrige la acidez del suelo, importante para el uso agrícola, ¿ya? El secado. Entonces, el secado se lleva de una manera fácil, no se necesita agregar ningún químico, no, es de bajo costo,
Cuando el secado es natural, entonces aprovecha la radiación solar y el viento para la desinfección, disminuyendo el 90% del contenido de agua que tenga el lodo. El costo energético, cuando se lleva un secado térmico ya un poco más elaborado, pues se va a llevar a cabo un costo que es energético para poder mantener ese calor. Se requiere digamos, las desventajas que tiene el secado es que requiere tiempo y una alta capacidad de almacenamiento para poder llevar a cabo la estabilización. Lo que ocurre con el secado es que hay una pérdida de agua, el lodo se seca tanto que disminuye la concentración de los microorganismos por patógenos, elimina los olores y entonces permite que el lodo sea desinfectado, ¿vale? Eh, bueno, esto es para explicar cómo es un lecho de secado. El lecho de secado tiene un material poroso que permite que el agua se permee, digamos, a través de este ladrillo, ¿sí? Y poco a poco con la luz solar y con el viento se va secando el lodo hasta que se desinfecta completamente. Esta desinfección del lodo puede llevar entre 3 a 6 meses, eso depende de varios factores, ¿ya? Eh, Está también el compostaje es un proceso aeróbico, eh, también puede ser anaeróbico que permite estabilizar la materia orgánica de los lodos, reduce significativamente las bacterias y los huevos del mintos porque la temperatura sube por encima de los 55 grados, lo cual mata a estos microorganismos. La desventaja que tiene es que requiere un agente de abultamiento como el acerrín, la paja, y requiere hacer una aireación constante, ¿vale? ¿Qué método entonces, qué método utilizar? ¿Qué método de estabilización se debe de utilizar? Entonces, bueno, eso depende de varios factores. Depende del tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, de la capacidad que tiene la planta de tratamiento de aguas residuales. También depende del tipo de agua residual, si es doméstica o industrial, las características también de la zona de estudio, esto es súper importante si se quiere hacer un método de estabilización por secado y también depende del presupuesto que tenga la planta de tratamiento de aguas residuales, que generalmente pues no cuenta con un mayor presupuesto, entonces se debe utilizar métodos que sean de menor costo. Bueno, para poder llevar a cabo la estabilización, nosotros tenemos que hacer los tratamientos y tenemos que hacer también un seguimiento de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de, del biosólido que se está produciendo. Entonces, debemos de determinar lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? Principalmente debemos determinar los metales pesados, ¿sí? Metales pesados, generalmente, pues el mercurio, el cobre, el arsénico, el níquel, el plomo, selenio, zinc, molibdeno. Eso se determina por absorción atómica de llama, generalmente. Eso es lo que dice el estándar métodos, ¿vale? También se puede determinar otros parámetros que no están en la norma, pero que son importantes si se quiere si se quiere utilizar el biosólido como para uso agrícola. Entre esos debemos determinar el contenido de materia orgánica, de carbono orgánico, en este caso carbono orgánico total, el fósforo total, el nitrógeno orgánico. En el caso del carbono orgánico se puede utilizar el método colorimétrico que está contemplado en la norma técnica 5403. En el caso del fósforo podemos utilizar el método de Bright 2 modificado que está documentado en el IGAC, ¿sí? Es un método colorimétrico. También podemos determinar la cantidad de nitrógeno orgánico por el método de Kendall, ¿sí? Se puede determinar también otros parámetros físicos como el pH, la humedad, la conductividad, ¿ya? Y también deberíamos determinar entonces las características microbiológicas por estos métodos. Los métodos recomendables son para coliformes fecales poder hacer el recuento en placa
en agar selectivo para coliformis chromocul, para salmonela hacer el método de enriquecimiento selectivo según la EPA, que utiliza un medio semisólido llamado Rapaport bacillais con confirmación posterior, con una prueba rápida llamada Sinclepat salmonella. Los huevos del minto se pueden determinar por el método de Beilinger y se pueden determinar los virus por medio de la determinación de los colifagos o fagos somáticos, que son virus que atacan a las bacterias, por la norma ISO 10705-1, ¿sí? Que permite la recuperación de los virus por enriquecimiento en extracto de carne, centrifugación, filtración y detección por el método de doble capa en agar. Vale, muy bien. Entonces, después de hacer esa caracterización, nosotros podemos definir si el biosólido es categoría A o categoría B, ¿ya? Si es categoría A, entonces nosotros para, podríamos utilizarlo para, como fertilizante eh, para diferentes tipos de cultivos. Nosotros en este caso hicimos un ensayo, un experimento en unos invernaderos de un estudiante de Juan Carlos Villamil, uno de mis estudiantes de la Universidad de Boyacá, que gentilmente el papá nos permitió hacer el experimento en el invernadero que queda en Santa Sofía, Boyacá. Nosotros lo que hicimos fue tratar los biosólidos estabilizados. ¿Qué tipo de estabilización hicimos? Hicimos una estabilización con cala al 13%, ¿sí? E hicimos una estabilización por deshidratación, el hecho de secado durante 60 días. Y entonces tratamos plántulas de tomate, ¿ya? Plántulas de tomate con 135, los tratamientos que le hicimos de fertilización fueron los siguientes: 135 gramos por kilogramo de biosólido deshidratado, ¿sí? Durante 60 días se le agregó a las plántulas de tomate. Este procedimiento se hizo por triplicado de manera destructiva, ¿ya? Y se determinaron las siguientes variables en el tiempo, a los 0, a los 30, a los 60 y a los 90 días. Entonces encontramos, dentro de las variables que se midieron, encontramos la altura de la planta, el diámetro del tallo, la masa fresca y la masa seca, el número de ramas, hojas, botones, flores, el área de la hoja, el número y peso de los frutos, los índices de crecimiento fisiológico de las plantas también se determinaron. Esto se determinó por triplicado a los 0, 30, 60 y 90 días. El cultivo de tomate se caracteriza porque dura 90 días. ¿Por qué escogimos Santa Sofía? Porque Santa Sofía es uno de los municipios donde se produce, digamos, más, donde hay invernaderos, donde se produce gran cantidad de tomate. Entonces queríamos mirar si estos biosólidos estabilizados por deshidratación o por cal permitían aumentar el rendimiento de los cultivos. Como control, digamos, como control de este experimento, utilizamos simplemente la tierra con la que ellos cultivan, o sea, lo hicimos tal cual con las mismas condiciones que ellos cultivan allá en Santa Sofía, o sea, utilizamos el suelo de Santa Sofía como control, ¿vale? ¿Qué vimos? Bueno, nosotros hicimos la caracterización del biosólido estabilizado y el biosólido crudo. En el lodo crudo de la planta de Sotaquirá, entonces encontramos que no tienen metales pesados. ¿Por qué no tienen metales pesados? Porque en Sotaquirá no hay industria, ¿vale? Realmente lo único, lo que hay es que la economía está basada en la agricultura y en la producción de derivados lácteos, especialmente de quesos, sobre todo queso paipa, ¿no? Eh, Esto es súper importante porque el suero con el que se hace el queso, el suero es botado al alcantarillado, eso llega a las aguas domésticas y ese suero es rico en materia orgánica, por tanto,
podemos ver que la cantidad de materia orgánica que tiene los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales es bastante grande, está alrededor del 40%, ¿sí? La cantidad de fósforo es de 5,1% y la de nitrógeno es del 2%. La cantidad de materia orgánica y de fósforo es superior a la encontrada en las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales de Colombia. Es superior a la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, del Salitre y de la planta de San Fernando en Itagüí. Entonces, ¿esto por qué? Porque toda la materia orgánica que viene en la leche llega al lodo y esa materia orgánica entonces enriquece al lodo. Por tanto, esto es una característica súper importante. Esto ayuda o permite que, o nosotros presumimos en este caso de que esta característica podría ayudar a aumentar el crecimiento de las plantas, aumentar la producción. Al hacer el tratamiento de secado, vemos que el secado no va a afectar las características físico-químicas, no va a afectar tanto las características físico-químicas del lodo, por tanto no se va a perder la cantidad de carbono orgánico, ni de fósforo, ni de nitrógeno. En cambio, en el caso del lodo estabilizado de manera alcalina, pues podemos ver que sí disminuye un poquito la concentración de nitrógeno y afecta esa concentración de cal al 13%, afecta la concentración de fósforo total. ¿Por qué puede haber pasado eso? ¿Por qué pudo haber pasado eso? Porque generalmente el fósforo total, el fósforo se puede combinar con el calcio formando fosfato tricálcico. Y la técnica nos permite identificar fósforo total disponible. En este caso, si forma fosfato tricálcico, no lo vamos a poder identificar. Pero el fósforo está ahí, pero está en una menor cantidad. Este fósforo no es fósforo disponible. ¿Vale? Entonces, podemos encontrar también cuando hacemos el análisis de los biosólidos y del lodo crudo, entonces el lodo crudo tiene una población de 3,6 por 10 a la 4 bacterias coliformes fecales, unidades formadoras de colonia por gramo de coliformes fecales, ¿vale? Y cuando hacemos el tratamiento con cal, observamos que estos coliformes se han disminuido enormemente. O sea, prácticamente el tratamiento con cal mata todos los coliformes. No, en cambio, para el lodo seco no los mata, no tiene ningún efecto. Para los huevos del Mintos, entonces encontramos que los huevos del Mintos disminuyen de 9 huevos del Mintos a 2,5 en el secado, y cuando hacemos el tratamiento con cal al 13%, los huevos del Mintos desaparecen. En el caso de los virus también disminuye un poquito los virus para el secado, pero cuando nosotros aplicamos la cal, los virus desaparecen. ¿Ya? Entonces aquí podemos clasificar el lodo. El lodo con el tratamiento alcalino está en categoría A porque los límites de los microorganismos y de los metales pesados están por debajo del límite para la categoría A, ¿sí? Y digamos, estabilizado por secado, entonces está en la categoría B, ¿sí? En la categoría B lo podemos clasificar. Entonces, ¿eso qué significa? Que el lodo estabilizado con cal puede ser utilizado para uso agrícola, cumple con la normatividad, mientras que el lodo secado, tratado por el hecho de secado, secado de manera natural, es categorizado como B y puede ser utilizado según la norma como para la restauración de suelos. Después de hacer esta caracterización, digamos, de los biosólidos, repito, los biosólidos son lodos que ya han sido estabilizados, ¿no?
que han llevado algún tipo de tratamiento y ha permitido como la disminución de los microorganismos patógenos en este caso, ¿vale? Entonces ese lodo fue aplicado. Nosotros lo aplicamos a los cultivos de tomate a una concentración de 135 gramos por kilogramo y encontramos lo siguiente. Hicimos el seguimiento del cultivo de tomate en el invernadero y analizamos las variables. Analizamos, por ejemplo, la superficie de la hoja. Encontramos que las superficies de las hojas son mucho mayores. A medida que pasa el tiempo, pues va aumentando la superficie de la hoja y encontramos que los tres tratamientos aumentan significativamente el uso de bueno, en la superficie de la hoja, ¿ya? Digamos que en la superficie de la hoja no hay diferencias significativas entre los tres tratamientos. Encontramos también que la altura de la planta, tampoco hay como diferencias significativas en la altura de la planta, o sea, utilizar el biosólido estabilizado por cal o secado con respecto al control no encontramos diferencias, ¿sí? En el peso, entonces, en la masa fresca, en este caso no encontramos tampoco muchas diferencias, pero, pero sí encontramos una gran diferencia aquí. Bueno, este es el diámetro en el caso de la masa fresca sí encontramos diferencias, ¿ya? La masa fresca, entonces encontramos que el tratamiento que es con secado produce más masa fresca, digamos, del tomate que el tratamiento control y que el tratamiento con cal. Cuando nosotros hacemos y miramos otras características como la masa seca, ¿ya? Encontramos que en este caso el tratamiento de secado también aumenta la masa fresca, a diferencia del tratamiento control y del tratamiento con cal, ¿ya? Encontramos también que el número de hojas en el tratamiento con secado es mucho mayor que el tratamiento con cal y que el control, que es el suelo solo del invernadero sin ningún aditivo, ¿ya? Y encontramos también que el número de, bueno, aquí hay una variable, es variable, digamos, el número de botones que se encuentran en las plantas, ¿ya? En el caso de los índices de crecimiento vegetal, encontramos una respuesta positiva para el índice de área foliar, sobre todo para el tratamiento de secado, una respuesta positiva para la tasa de crecimiento del cultivo con el tratamiento de secado también, y encontramos una una tasa de crecimiento absoluta también positiva para el tratamiento de secado, ¿ya? Y lo más importante, cuando nosotros vamos a ver el peso de los frutos, la cantidad de frutos, el peso de los frutos, podemos encontrar que el tratamiento de secado tiene mayor cantidad o produce mayores frutos, digámoslo así, que el control y que el tratamiento con cal, o sea, con óxido de calcio. En síntesis, nosotros podemos decir que el tratamiento de secado, a pesar de que el biosólido inicialmente está en categoría B, ¿sí? Encontramos que aumenta la concentración o aumenta el rendimiento del cultivo, produciendo mayor cantidad o mayor peso en los frutos como tal. Después de hacer este experimento, nosotros tomamos los frutos y le hicimos análisis físico-químicos a esos frutos, ¿sí? Y comparamos entonces, por ejemplo, cuál es la cantidad de nitrógeno con respecto al tratamiento estabilizado con cal, con secado o con el tratamiento control. Encontramos que no hay diferencias, está alrededor del 2% la producción de nitrógeno, la producción de fósforo o la cantidad de fósforo que tienen los frutos está alrededor del 0,4%, el potasio está alrededor del 3,2%, el calcio alrededor del 0,2%, magnesio, sodio, azufre, están muy similares, ¿no? Ah, bueno, en el caso del azufre sí cambia un poquito,
podemos ver aquí que en el caso del lodo estabilizado con cal, el azufre está en menor proporción, ¿ya? En el caso del hierro, está aumentado el hierro, o sea, el tratamiento con cal está proporcionando más hierro, digámoslo así, a los frutos, ¿sí? A diferencia del control y del biosólido secado natural en lecho de secado. El cobre está muy parecido, el magnesio también, el zinc también, el boro también está muy parecido. El arsénico está por debajo de 0,3 miligramos por kilogramo. O sea, los metales pesados están por debajo de, de lo que está en la norma. ¿Listo? Entonces, estas cantidades de metales pesados y estas características fisicoquímicas no tienen ningún efecto sobre, o sea, tiene un efecto, al contrario, tiene un efecto positivo sobre la salud de las personas, ¿vale? Más no tiene un efecto negativo. Cuando analizamos los frutos de los tomates, y analizamos sobre todo la parte microbiológica, encontramos que los frutos no tienen, no albergan ni coliformes fecales, ni tampoco tienen huevos del mintos, ni tienen virus y tampoco tienen salmonela. Eso indica de que a pesar de que el tratamiento de secado no estaba dentro de la norma, o sea, no estaba cumpliendo la categoría de la norma, el biosólido por secado está produciendo frutos que son inocuos para el ser humano, o sea, que se pueden consumir, ¿vale? Por tanto, aquí queda claro, de acuerdo a estos experimentos, que el biosólido, los biosólidos pueden ser utilizados, especialmente los biosólidos de la planta de tratamiento de aguas residuales de Sotáquira, del municipio de Sotáquira, Boyacá, pueden ser utilizados como fertilizantes para diferentes tipos de cultivos, especialmente para los cultivos que producen frutos aéreos, como, como el tomate, ¿vale? Quiero agradecer, esto es una forma también de agradecer a los estudiantes míos, muchos de ellos ya se graduaron, unos no están dentro de la foto, ahí falta Paola Manrique, estudiante de bacteriología, eh, falta Juan Leguizamón, falta Juan Carlos Villamil, Verónica, todos ellos estuvieron involucrados y a los profesores del grupo de gestión ambiental, en este caso a la profe Elsa Manjarres, a la profe Jacqueline Galvis, a la profe Nuria Andrea Merchan, que fueron los que colaboraron con la realización de este proyecto. Entonces, estas serían las referencias bibliográficas y estoy atento a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por la presentación, por el desarrollo del contenido. Tenemos algunas de las preguntas que han hecho los compañeros a lo largo del desarrollo del conversatorio. Dentro de las preguntas están, pregunta mi ingeniera María Fernanda Maldonado. Si se utilizan para uso agrícola, esos metales pesados estarían en los alimentos producidos, ¿no? ¿Esto sí es saludable? Teniendo en cuenta que hay varios metales pesados, ¿cuáles son los bioacumulables? Bueno, los metales pesados están dentro del rango establecido, entonces no o sea, si tú puedes mirar acá, bueno, a colocar otra vez acá, por ejemplo, este control que nosotros, este control que está acá, que estoy señalando, ese control es el cultivo de tomate comúnmente como lo cultivan en Santa Sofía, Boyacá. O sea, no lleva ningún tipo de biosólido. Si nosotros podemos comparar, o sea, solamente es con la tierra del invernadero de Santa Sofía, de la finca de Santa Sofía. Si nosotros podemos comparar el control que no lleva ningún tratamiento de biosólido con los que llevan tratamiento de biosólidos, por ejemplo, estos últimos que están acá, tienen concentraciones muy bajas, ¿no? Concentraciones que están prácticamente por debajo de lo que está el control, ¿ya? O sea, estas concentraciones que estoy señalando acá
hace referencia a los principales metales pesados, ¿vale? Si estos metales están en una alta concentración, pues, lógicamente eso sí va a producir enfermedad, pero por ejemplo, la planta de Sotaquirá no tiene ninguna, no son aguas industriales, no hay ninguna industria, no se debe de producir ningún tipo de metal pesado. Esos metales, y eso lo pudimos corroborar, digamos, en estos estudios. Entonces, el arsénico, el cadmio, el cromo, el plomo, el mercurio también, aunque aquí no hicimos mercurio, pero inicialmente sí se hizo el mercurio y estaba por debajo de los límites. Entonces, estos son los considerados como metales pesados. Entonces, si uno puede comparar estos resultados con el control, está inclusive por debajo de lo que dice el control, ¿vale? Esa sería mi respuesta a la pregunta. Por tanto, el tomate se puede comer, el tomate se puede comer, sí señor. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, quiero hacer un paréntesis. Por cuestiones de tiempo, solo podemos hacer algunas de las preguntas de las que nos han enviado, pues ya que se tenía tiempo programado, entonces estaremos haciendo preguntas al azar. Otra de las preguntas que se plantean a lo largo del desarrollo es, Sí. ¿qué pasa con las concentraciones de E. coli? ¿No se toman como factor importante para uso de suelo de acuerdo a la categoría A o B, teniendo en cuenta que uno es para uso agrícola y otro es para restauración de cualquier tipo de suelos? Bueno, la norma habla de ciertas concentraciones de coli, ¿no? Esas concentraciones de coli son las que están en la norma, las que se toman, ¿no? Entonces voy a pasar aquí cuáles son las concentraciones. Entonces, para categoría A, pues tiene que ser menor a 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y para categoría B no puede sobrepasar las 10 a las 6 unidades formadoras de colonia, ¿listo? Si el biosólido está por debajo de 10 a la 3 de la concentración de coliformes fecales, entonces es categoría A y solamente se puede utilizar para uso agrícola, ¿ya? Pero si está por encima, la norma dice que no se debe de utilizar. ¿Qué pasó en nuestro experimento? En nuestro experimento nosotros hicimos caso omiso a lo que dice la norma, ¿ya? Y encontramos inclusive que los coliformes en el secado aumentan un poquito más, ¿ya? Aumentan dos unidades logarítmicas más. Sin embargo, nosotros hicimos el experimento para poder, digamos, hacer la fertilización a ver qué pasa. ¿Qué ocurre ahí? Pues que el biosólido, cuando nosotros lo estabilizamos, pues este secado fue por 2 meses, ¿ya? Cuando nosotros, pero nosotros lo tomamos por 2 meses, ¿por qué? Porque la planta de tratamiento de aguas residuales tiene una capacidad que a los 2 meses es que se puede sacar, o sea, es pequeña la planta de tratamiento de aguas residuales, el lecho de secado es pequeño y cada 2 meses tiene que renovarse el lodo que está ahí. Pero nosotros hicimos el experimento hasta un secado de 6 meses. A los 6 meses encontramos que los coliformes disminuyen hasta el punto de que se convierte el lodo en categoría A. ¿Qué pasa? Que, que pues 6 meses en el lecho de secado, pues eso pararía todos los procedimientos de la planta de tratamiento de aguas residuales, porque entonces ¿en dónde se va a evacuar el resto de lodo que se está produciendo diariamente? ¿Sí? Entonces esa es una de las desventajas que tiene el secado natural en lecho de secado como tal. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? No sé si me escucharán. Sí, bueno, listo, bien. No sé si pueda responder otras preguntas. Bueno, a ver, voy a revisar acá. No siempre están orientados. Bueno, hay muchos, unos cumplen otros. ¿Cómo hacer para decidir la categoría? A ver. Siempre preguntaron harto, ¿no?
Bueno, se han estabilizado sólidos de aguas residuales generados por actividades pecuarias, sólidos de aguas residuales, por ejemplo, la porcinasa. Sí, eso debería, por ejemplo, lo que son eh, por ejemplo, la materia fecal de los animales, por ejemplo, el estiércol de los cerdos, el estiércol de las vacas, ese material estabilizarse. ¿Cómo se estabiliza? Tiene que agregársele cal, ¿listo? La cal al 13% inactiva los microorganismos patógenos o se puede también llevar a cabo un proceso de compostaje, ¿vale? Listo, A ver, profe. uy, hay Otra, muchas preguntas, Ala. No sé si las pueda contestar todas. pues, profe, su merced irá si el tiempo nos lo permite o cogemos preguntas al azar. No, si quiere yo contesto lo que me preguntan, no tengo ningún problema. No, Listo, no tengo límite de tiempo, ¿vale? listo, profe, no hay ningún A problema. ver, aquí Mariluz Mesa me pregunta, buenas tardes, ¿qué porcentaje de biosólidos se pueden encontrar en lodos de origen doméstico? ¿Qué porcentaje de biosólidos se pueden encontrar en lodos de origen doméstico? Uy, no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Generalmente los lodos se agregan en el lecho de secado y se filtra el agua, ¿sí? De, por ejemplo, de 100 litros que uno agregue, eso queda, por ejemplo, de lodo, o sea, de biosólido como tal, puede llegar a quedar un 5 o un 10% de esa cantidad, porque generalmente el agua, o sea, lo que hace el volumen del lodo como tal, es la cantidad de agua que tiene. Cuando se quita esa cantidad de agua, lógicamente el lodo se seca y puede disminuirse hasta un 5%, un 10%. Yo me acuerdo, cuando nosotros hicimos eso, el, el lecho de secado estaba lleno, y cuando disminuyó el hecho de secado a una décima parte más o menos. Esa es la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Se han utilizado, Vini Duque dice, se han utilizado sólidos de aguas residuales generadas por actividad. Ah, ya, esa ya la contesté. Buenas tardes, Julián Prado. Eh, Julián, yo te recuerdo, ¿no? Con mi Boyacá, ¿no? Con el profesor Ricardo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo se establece la cantidad de cal para determinado volumen de lodo? ¿Cuántas veces se aplica? ¿Cuál es su forma de aplicación? ¿Se puede clasificar y realizar el análisis y secar el biosólido? No, Julián, no se puede hacer el análisis. Lo mejor es secar primero el biosólido. El biosólido tiene que ser secado antes de agregar la cal, si no nosotros estamos diluyendo la cal. ¿Y cómo se aplica? Peso a peso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 gramos de biosólido, por ejemplo, lo voy a hacer 100 gramos de biosólido, entonces yo tengo que partir la cantidad, o sea, tengo que agregarle 13% de la cal viva, ¿sí? El 13%, entonces, y el 87% de biosólido, así quedaría el 13%. ¿Listo? Eso daría un 100%. Entonces, 13 gramos, por ejemplo, 13 gramos de la cal con, entonces, esos 13 se los restas al 100%, entonces sería creo que 87% del lodo y 87 gramos del lodo seco, ¿ya? Y 13% de la cal, ¿listo? Eso se tiene que disolver, se tiene que homogenizar para que la cal haga efecto y generalmente cuando se agrega la cal, entonces la cal empieza como, el lodo también aumenta un poco en volumen, ¿vale? La cal lo que hace es aumentar el pH y mata los microorganismos porque sube el pH hasta 12. Carlos Alberto, Alberto Infante, Valle. Buenas tardes, una consulta. ¿Los biosólidos estabilizados de una petar con aguas residuales solo domiciliarias, la concentración de metales sería menor? Generalmente las aguas residuales domiciliarias no deben de tener, no tienen metales pesados. Solamente las aguas que han sido de origen industrial, por ejemplo, de las curtiembres. La industria de las curtiembres genera muchos metales pesados, ¿no?
pero por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales como la planta de Itagüí, la planta de Cañaveralejo, inclusive en el Salitre, no han encontrado concentraciones de metales pesados que sobrepasen lo que está en la norma. Entonces, en Colombia no es común encontrar aguas residuales que sobrepasen las concentraciones de metales pesados que están en la norma. Creo que correspondía a tu pregunta, ¿cierto? Bueno, Juan García Ortiz, los componentes físico-químicos y biológicos no siempre están orientados a una clase A o B. Hay muchas variaciones, unos cumplen y otros no. ¿Cómo saber, cómo hacer para decidir la categoría? Los componentes físico-químicos y biológicos no siempre están orientados a una clase. Hay muchas variaciones, unos cumplen y otros no. ¿Cómo hacer para decidir la categoría? La categoría la decide es el tratamiento de estabilización que tú utilices. Si utilizas, por ejemplo, cal al 13%, el biosólido inmediatamente va a bajar va a bajar la concentración de microorganismos y se va a mantener en la categoría A. ¿Listo? El problema es si hay metales pesados, pero esos metales pesados, ¿cómo los quito yo del lodo? Ahí sí tiene metales pesados, ahí sí, como decimos vulgarmente, pailas, ahí no, ahí ya no se puede, pero en Colombia no es común, como decía anteriormente, encontrar aguas domiciliarias que tengan metales pesados. Eh, Bueno, a ver, se han hecho más pruebas de laboratorio en biosólidos de la PETAR de Petares de Boyacá. ¿Existen empresas de Boyacá que comercialicen los biosólidos? No, no hay empresas, en Colombia no hay empresas que comercialicen los biosólidos. Las aproximaciones más grandes que se han hecho es en la PETAR de Cañaveralejo con el profesor Jorge Silva, que él ha aplicado biosólidos en cultivos de rábano, en cultivos de caña de azúcar, pero no hay un producto todavía de biosólidos. Esto es una gran oportunidad para sacar un fertilizante, muchachos. Se puede aplicar, utilizar fertilizantes a partir de los biosólidos por lo que decía en mi presentación, por la alta concentración de metales pesados, perdón, por la alta concentración de carbono orgánico total, de nitrógeno, de fósforo, ¿vale? ¿Listo? Bueno, los biosólidos tipo B, ¿en qué tipo de regeneración o recuperación de suelo se pueden usar? Uy, eso de todo. O sea, tú puedes utilizarlo, por ejemplo, eh, o sea, todas las categorías que puedas utilizar para restaurar suelos se puede utilizar, ya sea para, por ejemplo, para restauración, por ejemplo, de, no sé, de jardines, de carretera, de campos de golf, bueno, por ejemplo, de tierra para los cementerios. Todo está contemplado en el decreto colombiano. ¿Listo? En el decreto, por favor, consulta el decreto y ahí están todos. Son una cantidad de aplicaciones que se le pueden dar a los biosólidos para la restauración de suelos. Se considera, bueno, Juan García Ortiz pregunta, ¿se considera biosólidos solo a los generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales? Por el momento, sí. Juan, sí, porque los biosólidos son lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales estabilizados. Así se definen los biosólidos. Eso lo puedes leer en el decreto. En el decreto dice qué es lodo y qué se categoriza como biosólido. ¿Vale? Bueno, sigamos acá. ¿Qué porcentaje? Laura Tatiana pregunta, ¿qué porcentaje de humedad se debe establecer para evitar problemas de olores y vectores? ¿Qué mecanismos de medición de la humedad recomiendas? Bueno, lo mejor es que el lodo esté con un porcentaje de humedad del 5%. 5% es que eso ya está completamente seco. Nosotros encontramos que un lodo con un porcentaje de humedad del 5% llega hasta la categoría A. O sea, al quitarle la humedad al lodo, el lodo, al no tener agua, los microorganismos se mueren porque ellos necesitan cierta cantidad de agua para poder vivir. ¿Listo?
Si no hay esa cantidad de agua, si no hay esa humedad, entonces se muere. Principalmente lodo del 5% es lo más importante. ¿Y cómo se mediría la humedad? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿vale? En la presentación nombré algunas. Por diferencia de pesos, ¿sí? Se puede hacer en una mufla, por ejemplo, se toma la muestra, se seca, luego se pesa nuevamente y por diferencia de peso eh, se puede determinar el porcentaje de humedad. Listo, a ver, ¿quién más? Ivonne, Alexa, Ivonne pregunta, ¿qué se hace con los biosólidos que no cumplen con los rangos establecidos para uso agrícola o para la restauración de suelos? Generalmente se utilizan ¿para qué? Rellenos sanitarios, ¿vale? Sanitarios, más que todo, ¿vale? Eso lo dice la norma también, Ivonne, lo dice la norma, por favor lee la norma, el decreto del 2014, ¿vale? Eh, Julián, Julián otra vez, Julián Prado pregunta, si el lodo es extraído por medio de una centrífuga y se aplica un polímero catiónico, este proceso elimina una gran cantidad de humedad. En ese instante se podría aplicar la cal o solo es recomendable después de que pase por lecho de secado. No, Julián, la centrifugación también es un proceso que se lleva a cabo exactamente lo que tú dices es verdad. El problema es que esto desde el punto de vista económico no es viable porque no sé cuántas plantas de tratamiento municipales tengan centrífuga, pero si tú deshidratas el lodo por centrifugación, de una vez le puedes aplicar la cal y ya está el tratamiento, ¿vale? Creo que respondí todas las preguntas. Entonces, Profe, pues muchas gracias por dar respuesta a todos los interrogantes. Creo que ahí están haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar? Espérame, ya le digo, profe. Dificultades que se pueden encontrar en el proceso de elaboración de biosólidos y qué parámetros de control realizan este proceso. bueno, ¿qué dificultades se pueden encontrar en el proceso de elaboración de los biosólidos? Bueno, eso es esa pregunta es muy buena porque el problema de los biosólidos es, por ejemplo, es la capacidad que tienen, yo creo que el principal problema es la capacidad que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿vale? Hay plantas que no tienen espacio donde manejar los biosólidos, ¿ya? Y pues lógicamente también la dificultad es el presupuesto. Si yo necesito comprar, o sea, el transporte de los biosólidos, por ejemplo, acuerde de que lo que decía al principio era que del tratamiento de aguas residuales, el mayor costo del tratamiento de aguas residuales, mayor gasto operacional, digamos, es en el tratamiento, en la estabilización de los lodos y en el transporte de los lodos, porque se generan tantos lodos que yo tengo que traer volquetas, ¿sí? Volquetas, llenar esas volquetas y hacer esa disposición final de esos lodos de la manera adecuada antes, haberlos estabilizado. Si yo hago el lecho de secado, por ejemplo, deshidratación en lecho de secado, y tengo una planta de tratamiento pequeña que genera grandes cantidades de lodos, pues no lo voy a poder hacer porque para poder secar el lodo de forma natural necesito tiempo. Eso también depende de las condiciones ambientales donde se encuentre la planta de tratamiento de aguas residuales. Si es en un en un municipio o en una ciudad donde la temperatura es de 35, 37 grados centígrados, por ejemplo, en Yopal o en otra ciudad, pues lógicamente los lobos se van a deshidratar mucho más rápido que, por ejemplo, en Tunja o en Sotaquirá o en Paipa, ¿vale? ¿Y qué parámetros de control se realizan? Se tienen que hacer todas las pruebas que yo les acabo de decir, las pruebas que están contempladas, mínimo lo que pide la norma, o sea, coliformes fecales, huevos del mintos y salmonela. De pronto fagos no, porque los virus son muy difíciles de determinar a nivel de laboratorio. Se requieren, bueno,
Eso es complicado, eso es complicado. Nosotros lo hicimos a nivel de laboratorio, pero eso es bastante complicado porque toca tener unos controles, hay que cultivar una célula. Este tipo de virus solamente crecen en un tipo de bacterias específicas. Bueno, eso es un camello hacer esa técnica, ¿vale? Bueno, las consideraciones de la FAO para biosólidos. Juan, me corchaste, no sé exactamente cuáles son las consideraciones de la FAO. Lo único que sé es que pues la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos también hace, por ejemplo, estabilización con cal, ¿sí? Hace también secado, ¿ya? Prácticamente nosotros hemos copiado la normatividad de la norma de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Si tú miras la norma de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la colombiana son muy parecidas, ¿vale? Pero bueno, no sé cuáles serán las consideraciones de la FAO para el uso de biosólidos. Lo único que sé es que países como Brasil, para estar más cerca, Brasil como lo explicaba en una de mis diapositivas, el 45, entre el 45 y el 50% de los lodos que se están generando se están estabilizando y se están utilizando en diferentes tipos de cultivos como el sorgo, el maíz, ¿sí? Y que están están adelantados con respecto a lo que se maneja aquí en Colombia. En Colombia todavía no hemos podido hacer esto, ¿vale? Lo hemos hecho de manera experimental, pero no hay ningún producto a base de biosólidos. Eso sería un reto para ustedes, para los que son ingenieros ambientales. Ahí se podría crear una empresa súper buena y eso es rentable aquí en Boyacá porque para, por ejemplo, los costos de fertilización en cultivos como el tomate, la papa son bastante altos. Entonces, utilizar los biosólidos, además de disminuir el impacto ambiental que tienen los biosólidos, es una oportunidad para generar empresa, ¿vale? Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Eh, a, Bueno, conti- a continuación le voy a pedir el favor que nos deje compartir la presentación y le voy a pedir el favor a todos que activen la cámara para tomar un registro pues, de este primer conversatorio que está realizando la empresa de ICAM Acciones Sostenibles. Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mientras el profesor cuadra lo de la presentación, de parte de la empresa ICAM Acciones Sostenibles, queremos agradecerles a todos ustedes por haber aceptado el llamado a este tipo de conversatorios. Esperamos que haya sido de su provecho. Nosotros como empresa queremos contribuir a que las personas adquieran nuevos conocimientos o refuercen nuevos conocimientos. También los invitamos a que participen en los conversatorios que se van a estar realizando a lo largo de este mes y a lo largo del mes de junio, perdón. Se vienen temas como arquitectura sostenible, producción más limpia, tecnologías alternativas. Se viene un tema muy interesante en otra área de la ingeniería como es BIM. Se viene un proyecto que viene realizando la Universidad de Boyacá, liderado por la ingeniera Olga Usaquí. Va a estar participando con nosotros el director de recurso hídrico de la Secretaría de de Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación. Entonces, se viene un sinfín de temas que esperamos sean aceptados y el provecho de todos ustedes. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por dónde comparto la presentación? Profesor, si su merced es tan amable, si quiere me puede regalar la presentación al correo, ya sea el de la ingeniera Nayeli o Bueno, ya sea el mío, y nosotros le hacemos llegar la presentación a todos los compañeros que hicieron parte de este ejercicio, bueno, entonces a Nayeli, se la voy a compartir a Nayeli, ¿listo? profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Ya tomaron la foto o no? No, profe, para que su merced me haga el favor y deje de compartirla. Ah, listo, de tener presentación. ¿Ya está? Sí, listo. Para que me hagan el favor y todos activen la cámara para tomar el registro. Muy amables. Ah, una cosa que se me pasó.
Este conversatorio ha sido grabado y será subido a todas las redes. Entonces esperamos el tema de poderlo subir en esta noche por el canal de YouTube con el que cuenta la empresa. Por si pronto, pues es del agrado de ustedes guardarlo para el tema de la información que ha desarrollado el profesor José. Listo, profe. Muchas gracias a todos. Bueno, Entonces, en las horas... gracias. Profe, en serio, de antemano, muchísimas gracias por hacer parte. Nosotros sabemos que igual este tema ahorita está un poco complejo, pero queremos agradecerle de mil formas por hacer parte de este ejercicio. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Y ahí estamos a la orden para cualquier otra cosa. Claro que sí. Bueno, chao, chao. Buenas, buenas noches para todos. Buenas noches.